Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que lo material y sus frutos más que el oro fino. Radio Barcelona 1080 presenta Camino a la Sabiduría, la mejor manera de comenzar el día, con la pastora Mildred Mata. Todo el mundo habla de crisis hoy en día, pero hay un pueblo que entiende que no podemos ser igual que los que no tienen esperanza. Amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Feliz día para todos, hermanos. Hoy usted está en sintonía de su programa Camino a la Sabiduría, quien hoy les va a llevar unas bendiciones sobreabundantes para montarnos en ese tren que nos conduzca a la sabiduría. Feliz día para todos, hermanos. Hoy está en sintonía de su programa Camino a la Sabiduría, cuando son las 6:04 de la mañana, cuando nos conectamos con el Dios Todopoderoso, que nos vamos a subir en ese tren que va a ese camino a la sabiduría, sabiendo que hay 9 vagones. Usted decide en cuál vagón se quiere montar, si es en el de la templanza, el de la mansedumbre, quizás el de la paz, o tal vez el de la paciencia, o necesita amor, gozo, benignidad, o mucha fe, o tal vez bondad. Sea cual sea el vagón donde usted decida montarse hoy, recuerde que sin Dios no podemos hacer nada. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que buscar diariamente de Dios, tenemos que conectarnos con esa fuente suprema de energía y lo demás llegará por añadidura. Vamos a hacer nuestro acostumbrado momento de quietud con Dios, porque así como nosotros buscamos a Dios primeramente, ese día va a ser de bendición. Le entregamos la agenda, le decimos: Señor, obra tú, y vamos a ver cómo nuestra vida va a comenzar a manifestarse de una manera radiante. Amén. Oh Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, glorificamos tu nombre, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu misericordia, Dios. Creaste los cielos y la tierra, los mares y aún los abismos. Dice tu palabra que si Jehová no edifica, en vano trabajamos los edificadores. Hoy, Señor, queremos que edifiques tú, que hagas tú la obra, Rey. Reconocemos que somos carne, que somos naturaleza humana pecaminosa, pero tú eres misericordioso. Dice tu palabra que tus misericordias se renuevan cada mañana, que grandes son tus misericordias. Te pedimos que en esta mañana, Rey, tú tomes el control de nuestras vidas. Seas tú glorificándote como solo tú lo puedes hacer. Seas tú, Señor, haciendo la obra, porque creemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Oh Santo Espíritu de Dios, por eso hoy te entregamos este día. Te pedimos que te glorifiques con poder. Te pedimos que en el nombre de Jesús tu misericordia nos acompañe, que seas tú haciendo nuestra agenda, que toda planificación humana sea cancelada y echada a tierra, que seas tú, Señor, planificando, que seas tú haciendo la agenda nuestra, que podamos ver tu gloria y tu poder, que todo aquello que nos quiera venir a robar la paz, la armonía, el gozo, Señor, sea reprendido y echado a tierra, Señor. Renunciamos a todo espíritu de incredulidad, de miedo, de angustia, de temor. Declaramos que tú nos diste espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Por eso, Padre de la gloria, te pedimos que seas tú glorificándote en nuestras vidas, como solo tú lo puedes hacer, para restablecer el reino de los cielos en la tierra. Creemos que sin tu cobertura, que sin tu patrocinio, que sin tu dirección, somos nada, somos polvo, Señor, que golpea el viento. Pero no queremos, Padre de la gloria, dejarnos dirigir por hombre, sino por tu Santo Espíritu. Por eso hoy te pedimos, Dios, que nos hagas sensible, Señor, a tu voz, sensible en el campo espiritual y fuerte en el campo emocional, porque declaramos, Señor, que tú, Padre de la gloria, eres el Todopoderoso, eres la fuente de energía, de paz,
de gozo y de esperanza. En el nombre poderoso de Jesús clamamos a ti, porque creemos que tú nos vas a responder, que nos vas a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, como lo dice tu palabra. Por eso, Señor, esperamos en ti y creemos que tu misericordia es desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Comienza el día escuchando a Mildred Mata en Camino a la Sabiduría por Radio Barcelona 1080. Bueno, continuamos con más de su programa Camino a la Sabiduría cuando son las 6:13 de la mañana. Hoy vamos a estar hablando del tiempo de oración que nosotros como cristianos, como hijos del Rey de Reyes, tenemos que tener. Porque quizás antes de usted haber conocido o aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, usted oraba solamente antes de comer o en fiestas religiosas o durante los tiempos de crisis, en los momentos de problema. Sin embargo, como hijos de Dios, como creyentes, la oración debe ser parte de nuestra vida. La oración ya no es una opción, sino es parte integral de todo aquello que nosotros hacemos. Ya no tenemos la opción solamente de orar cuando vamos a comer. Nosotros tenemos que hacer, como dijo el apóstol, orar sin cesar. Cuando nosotros integramos la oración a cada aspecto de nuestra vida, no siempre vamos a ver oraciones contestadas de la manera que nosotros queremos, pero siempre es necesario que estemos conectados con el Dios Todopoderoso. Cuando usted empieza a hacer parte de su vida la oración, que la oración sea parte de usted y usted parte de ella, su vida va a comenzar a cambiar. Y cuando esto llega cosas extraordinarias, cuando esto sucede, comienza cosas extraordinarias. Claro, también cuando nosotros empezamos a orar y no recibimos la respuesta de aquello que nosotros estamos pidiendo, es fácil desanimarse y dejar de orar. Pero Jesús nunca se desanimó. Jesús siempre se mantuvo en oración. Jesús nos ordena orar y nunca abandonar la oración. De hecho, nosotros nos vamos y vamos a ver hoy, a revisar un poco los evangelios. Según el evangelio de Lucas 18, versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, si su problema hasta ahora ha sido que usted ha estado orando y usted se siente cansado, se siente que no ha llegado la respuesta a esa oración que usted está haciendo, pues aquí está la respuesta en el libro de Lucas 18:1, donde el Señor nos refiere la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque Él sabía que como carne, como naturaleza humana, íbamos a tender a querer soltar la toalla, a querer soltar la oración. Y también nos instruye Pablo a los creyentes que nunca nosotros debemos de dejar de orar. Si nos ubicamos en la palabra, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, dice: orar sin cesar. Quiere decir, hermano, que nosotros todo el tiempo y todo momento tenemos que estar orando. Cuando fallamos en orar, perdemos una de las mayores bendiciones de nuestra vida cristiana, que es la comunión con Dios, la fuente de poder para nuestra vida. Además, estamos en contra de lo que Dios nos ha instituido o nos ha instruido a hacer, porque la palabra de Dios nos da una perspectiva de cómo podemos experimentar el poder de la oración en nuestras vidas. Y vemos que hay una cantidad de características de que nosotros nos tenemos que aplegar a la oración como creyentes, o quizás como puntos puntuales de que tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar con regularidad. Dios desea escuchar nuestras oraciones durante todo el día, no solo antes de las comidas o en momentos de dificultad o cuando ya me voy a acostar cansado y agotado. Dios quiere escuchar nuestras oraciones en todo tiempo y en todo momento. Dice el libro de Hechos 10, versículo 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Vemos ahí, hermano, que había un hombre llamado Cornelio, que era un centurión, era un soldado, ¿verdad? Pero oraba siempre, siempre le oraba a Dios. Dios quiere que usted ore siempre. Dios no quiere que usted ore por ratico, o solamente cuando va a comer, o solamente cuando tiene un problema. Por ahí quizás había un proverbio popular que decían, ¿se acuerdan de los santos cuando llueve? Pues Dios no quiere eso. Dios quiere que usted lo busque a Él en todo tiempo y en todo momento. Esa oración nos lleva a nosotros a tener una comunión con Dios. Cuando nosotros fallamos en orar, perdemos una de las mayores bendiciones de nuestra vida como cristiano, y es esa comunión con Dios. Eso es como cuando usted tiene un esposo o una esposa y usted deja de hablarle. Ya ha perdido esa intimidad. Y mire, y así se pierden matrimonios porque no se hablan, porque yo te vi, porque no me viste, y se acuesta uno para un lado y el otro para el otro. Ya no hay una comunión, ya no hay una comunicación, ya no hay nada. Se pierde el amor. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos hablando con Él, orando con regularidad, y seamos como ese Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, que oraba a Dios siempre. Y tenemos que orar sin impedimento. Los pecados y otras distracciones pueden afectarnos negativamente en nuestra vida de oración, para que nosotros no oremos. Te puede decir cómo tú vas a estar orando, mira cómo estás tú, mira esto, porque así trabaja el enemigo. Pero dice la palabra en el libro de Lucas 22, del 39 al 46, nos habla de que Jesús oraba en Getsemaní. Y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. La oración nos ayuda, hermano, a que nosotros no entremos en tentación, a que nosotros nos preservemos, porque somos carne, naturaleza humana. Si su pecado hasta ahora era robar, no robe más. Si su pecado era mentir, no mienta más. Si su pecado era que usted, toda mujer que usted veía, la quería y la agarraba, pues el Señor lo está llamando a ser un hombre íntegro de una sola mujer. Amén, como lo dice la palabra. Si su pecado era que usted era altanero y atrevido, Dios lo está llamando a que usted se sujete, porque si usted no se somete y no es un hombre o mujer de sometimiento, ¿cómo puede tener autoridad? Solamente los que tienen autoridad son aquellos que han aprendido a sujetarse y a someterse, hermano. Entonces dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Y se le apartó un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y vemos que en ese pasaje Jesús ora en Getsemaní, en el libro de Lucas 22, del 39 al 46. Nos encontramos, hermano, que Jesús oraba sin impedimento. ¿Y cómo es eso, orar sin impedimento? Jesús sabía que había llegado, ¿verdad?, allí, y que había entrado en tentación. Mas sin embargo, Jesús ahí se mantuvo de rodilla y oró. Y dice la palabra que vino el ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en agonía. Quizás usted se encuentre en este momento en agonía, producto de todo lo que está viviendo, producto de lo que está padeciendo, del diagnóstico médico que le dieron, que le dijeron que usted no iba a vivir más, que esa persona a la cual usted ama, hasta ahí llegaron sus días. Pero déjeme decirle que así como Jesús tuvo tiempos de agonía, usted lo está viviendo, pero Él confió, y nosotros tenemos que confiar, nosotros tenemos que orar, nosotros no podemos desmayar, nosotros tenemos que preservar. Y como dice la palabra, y estando en agonía,
oraba más intensamente. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa lo que estés viviendo, vamos a orar más intensamente. Vamos a pedirle al Señor. Y mira que los discípulos de Jesús, habiendo conocido de sus milagros, habiendo compartido con Él, no pudieron velar, no pudieron orar, se quedaron dormidos, arrellanados, echados. Imagínense usted, hermano. El Señor nos está llamando a levantarnos. Y mire que dice la palabra que cuando se levantó de la oración y Él vino a sus discípulos, los halló durmiendo y les dio tristeza, pero los levantó. Pues hoy el Señor quiere que te levantes. No importa lo que dijeron los médicos, no importa lo que ven tus ojos, no importa lo que escuchan tus oídos, no importa lo que está pasando a tu alrededor. Dios es un Dios de poder, creó los cielos y la tierra, mandó a su único hijo para que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Y no podrá hacerte ese milagro? Claro que lo puede hacer. Como dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio hijo. Hermano, no escatimó en nada. Usted sabe lo que es escatimar. Mire, usted quizás cuando va al mercado, ¿verdad? Y quiere comprar de todo, no escatima en comprar. Si tiene dinero, no escatima en nada. Un padre que ama a su hijo y quiere darle de todo, no escatima en nada. Pues Dios no escatimó en nada. Dios nos dio lo mejor, a su único hijo, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y no te podrá dar esa nevera, no te podrá dar ese bien que necesitas, no te podrá dar ese automóvil, no te podrá dar ese esposo, no te podrá transformar ese hogar, renovar a esa persona. Dios lo puede hacer, tiene todo el poder para hacerlo, pero ¿saben qué? Depende de nosotros. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si no clamamos, si no buscamos de Dios, si no le adoramos, si no tenemos fe, ¿cómo podrá agradarnos? Tenemos que orar y orar sin impedimentos. Otra manera también es que tenemos que orar confiando tener la respuesta. La palabra nos enseña cómo orar de modo que tengamos la respuesta. Porque hay gente que ora pensando que Dios no le va a responder. Y yo le digo, no ore. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Dice Hebreos 11:6. Pero el libro de Primera de Juan 5, del 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Y si usted le está pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, déjeme decirle que eso será hecho. Y la sanidad, eso es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ir a los compromisos de la emisora y ya regresamos con más de su programa Camino a la Sabiduría. Hoy hablando del tiempo de oración. Bueno, continuamos con más de su programa Camino a la Sabiduría. Hoy hablando del tiempo de oración. Como hablábamos anteriormente, antes de usted ser cristiano, antes de usted quizás de escuchar el programa Camino a la Sabiduría, usted solamente oraba cuando iba a comer, cuando tenía alguna fiesta religiosa, ¿verdad? Cuando iba o cuando tenía algún problema o circunstancia. Sin embargo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que la oración debe ser parte de nuestra vida. Nosotros no podemos ir por un lado y la oración por otra. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Entonces tenemos que orar. Nuestra vida tiene que ser un tiempo de oración. La oración ya no es una opción, sino que es parte integral de nuestra vida. Ya nosotros no tenemos la opción de ver si queremos orar. Uno tiene que orar cuando quiere y cuando no quiere. Y cuando usted integra la oración a cada aspecto de su vida, no siempre van a ser esas oraciones contestadas, pero realmente tenemos que seguir orando. Dice el libro de Lucas, y dábamos ese ejemplo al inicio, Lucas 18, versículo 1, está claro cuando el maestro dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre
y no desmayar. Hermanos, ¿cuándo tenemos que orar? Siempre, en todo tiempo y en todo momento. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Entonces, el apóstol Pablo nos instruye a los creyentes que nunca debemos de dejar de orar. Y cuando nosotros fallamos en orar, perdemos una de las mayores bendiciones que tenemos nosotros como cristianos. Y es que perdemos la comunión con Dios. Y cuando usted pierde la comunión con Dios, usted empieza a escuchar a hombre y ya no lo escucha a Él. Y su vida va a ser dirigida por hombre y no va a ser dirigida por Él. Su ministerio va a ser dirigido por hombre y no va a ser dirigido por Él. Y por eso es que a veces vemos personas que después de tener una unción tremenda, dejan de tenerla porque dejaron de orar, dejaron de tener ese tiempo de intimidad con Dios, dejaron de buscarle a Él. Y nuestra única fuente inagotable es Dios. Tenemos que orar con regularidad, como decíamos. Dios desea escuchar nuestras oraciones durante todo el día, no solo antes de la comida o en momentos difíciles. Tenemos que orar como en todo momento. Como dice Cornelio, como habla la palabra en el libro de Hechos 10:2, Cornelio oraba siempre. Cornelio era un militante, ¿verdad? Pero oraba siempre. No oraba cuando tenía problemas, no oraba siempre. Nosotros tenemos que orar siempre. Cornelio era un hombre, un centurión, ¿verdad? Dice en el libro de Hechos 10:2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba siempre. Hay gente que quizás no se la pasa en una iglesia metida, pero ora siempre. Hay gente que quizás no se la pasa con la Biblia debajo del brazo, pero ora siempre. Y hay unos que quizás están en la iglesia todo el tiempo metidos, pero no oran nunca. Se la pasan viviendo de las oraciones de los demás. Entonces eso no limita que usted ore o que no ore. Tenemos que orar sin impedimento. Los pecados y otras distracciones pueden afectar negativamente nuestra vida de oración. Si usted es una persona que vive en pecado, si usted está viviendo con algo que no le agrada a Dios, hermano, eso lo separa de Dios. Vemos que en la palabra hay un pasaje extraordinario cuando Jesús ora en Getsemaní. Jesús oraba en todo tiempo y en todo momento, a pesar de lo que estaba viviendo. ¿Y para qué oraba? Dice la palabra que cuando Él le llegó a ese lugar, ora que no entréis en tentación, para que no entréis en tentación. Hermano, si usted sabe que su tentación son las mujeres, métase en oración. Si usted sabe que su tentación es el robo, órele a Dios. Si usted sabe que su tentación es el gallo, jugar animalito, numerito, jugar de todo, hasta de todo, echar la suerte, de todo. Hermano, métase en oración. Ay, pastora, pero es que mire, eso no le hace mal a nadie, ¿ah? Porque así decimos, yo no le hago mal a nadie. Pero es que ¿quién le está diciendo que usted le está haciendo mal a alguien? Todo pecado, los pecados son del mismo tamaño. A veces pensamos, fulanita peca porque tiene, el otro está en fornicación y tal. Y los que roban los diezmos también están en pecado. El pecado tiene el mismo tamaño. No tiene un tamaño uno más grande que el otro. No, todos son iguales ante los ojos de Dios. Pecado es pecado. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado, pero amar al pecador, por supuesto, porque no estamos llamados a juzgar a nadie. Pero si eso que te está impidiendo que tú puedas entrar en oración, mira, ponlo a un lado. Dice la palabra que ahí, estando en agonía, oraba más intensamente. El Maestro Jesús, Hijo de Dios, oraba en agonía, más y de manera intensamente. Imagínense usted, si lo hizo Jesús, ¿cómo lo tenemos que hacer nosotros si ese es nuestro modelo? Tenemos que orar más intensamente y tenemos que orar confiando tener una respuesta de parte de Dios, porque la palabra nos enseña cómo orar, de modo que nosotros tengamos una respuesta. Y hablábamos de que sin fe es imposible agradar a Dios, pero tenemos que conocer que en 1 de Juan 5, versículos 14 y 15, nos habla bien y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Hermano, y yo les digo algo. Hay peticiones que usted quizás le pide a Dios dudando. Pues déjeme decirle que toda petición es oída por Dios. Pero hay unas que ya nosotros tenemos ganada. Eso de decirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, sáname. Pues déjeme decirle que la voluntad de Dios es que usted esté sano. Porque toda enfermedad se la llevó Jesús en sus llagas. Por sus llagas fuimos nosotros curados. El herido fue por nuestras rebeliones y molido. Entonces, hermano, es la voluntad de Dios que nosotros estemos sanos. No le ore a Dios, Señor, si tú quieres sanarme. No. Dios ya lo determinó en los cielos para que en la tierra se cumpla. Reclame la promesa de parte de Dios. Esa promesa que nos dio, que toda enfermedad se la llevó Jesús en sus llagas. Que dijo que enviará medicina para nuestra alma y para nuestro hueso. Como lo dice el libro del profeta Jeremías. Entonces el Señor nos va a mandar esa medicina. Pero si usted no cree en Dios, si usted no le cree a Dios, si usted piensa que bueno, ¿será que Dios me va a sanar? Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Eso es una promesa que está en el libro de Jeremías 33:6. Apodérese de ella y diga, Señor, tú me dijiste que me ibas a traer sanidad. Señor, tú dijiste que me ibas a curar. Señor, Padre de la gloria, y yo te creo, porque tú no eres un Dios que miente. Pero si usted cree que Dios no lo puede curar, entonces no ore, porque tiene que orar confiado en que usted va a tener la respuesta. También tiene que orar con eficacia. La oración puede obrar poderosamente en medio de una crisis cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios le clama, cuando el pueblo de Dios glorifica el nombre del que todo sobre todo nombre es. Dice el libro de Hechos 12, versículo 1 al 17, nos habla, hermano, wow, tremendo, de cómo Jacob muerto y Pedro encarcelado, el Señor hizo cosas extraordinarias. No lo vamos a leer por la cantidad de tiempo que tenemos, pero usted vemos cómo Pedro es liberado de la cárcel, cómo el Señor aquella misma noche, Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas que estaban allí, estaban los guardas que custodiaban. Y he ahí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel del Señor le dijo, cíñete y ata las sandalias. Y él lo hizo y envuélvete. Y saliendo le seguía. Hermano, el ángel de Jehová hizo eso. El ángel de Jehová. Y dice la palabra que él pasó por la primera y por la segunda guarda. Y cuando llegaron a la puerta de hierro de la ciudad, se abrió también de la misma manera. Se abrió. Y ese ángel, después que lo sacó, se apartó de él. Y Pedro, wow, tremendo, vio como el ángel lo había librado de la mano de Herodes y de todo ese pueblo judío que lo estaba esperando ahí. Mire, fue tremendo. Y Pedro, hermano, vio el poder de Dios, cómo el Señor lo libró de la cárcel. Quizás usted está en una cárcel y usted me dirá, no estoy en Puente Ayala, pero está en la cárcel de la depresión, está en la cárcel de la angustia, está en la cárcel del miedo, en la cárcel de la injusticia, en la cárcel de la enfermedad. Y déjeme decirle que esos barrotes son peores que los reales. Porque nadie sabe que es esclavo, sino que hasta que una persona libre camina a su lado. Usted quizás no sabía que usted era esclavo y en esta mañana se está dando cuenta. Pues déjeme decirle que Jesús vino para darnos libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si usted ha vivido oprimido, usted ha vivido separado del Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si usted se ha sentido angustiado y temeroso, pues tiene que buscar de la presencia de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y así como el Señor libró
a Pedro de la cárcel, nos puede a nosotros librar en esta mañana de la cárcel de la escasez, de la cárcel del miedo, de la cárcel de la enfermedad, de la cárcel de la angustia, de la cárcel de la soledad, de pensar, mujer, de que te vas a quedar sola, de pensar de que nadie puede ayudarte. Pues el Señor mandó a su ángel poderoso para que ayudara a Pedro. ¿Y quién dice que no puede mandarlo ahora para ayudarte a ti? Él puede hacer como le place. Él creó los cielos y la tierra, creó los mares y aún los abismos, y no podrá ayudarte. Claro que lo puede hacer. Solo va a depender de nosotros, de que nosotros oremos con eficacia, confiando en tener la respuesta, que oremos con persistencia. Dios honra las oraciones persistentes. Dios le agrada cuando nosotros somos persistentes. Mire, una de las características de Satanás es que es persistente. Mire, te da y te da y te da y te da y te da. Pero nosotros, hermano, muchas veces nuestra debilidad, oramos un día y cuando no vemos algo, ¡ay!, nos espatillamos. Por eso es que la palabra, hay cualquier cantidad de pasajes que nos dice: no temas, no desmayes, no temas, no desmayes. Porque el Señor nos conoce, nos creó y sabe que nuestra naturaleza es de echarnos a llorar, de pensar: ay, Dios mío, Calimero y yo. El Señor, mire, hay una parábola en la palabra que nos habla de la viuda y el juez injusto. Y dice la palabra que había un juez que era injusto. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Mire, quiere decir, aquí parafraseando entre usted y yo, ese juez hacía lo que a él le daba la gana, porque ese juez no tenía temor de Dios. Pero también dice la palabra que había allí en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto entró, y aunque ni temía a Dios, ni tenía respeto a los hombres, esa viuda lo molestaba. Esa viuda era insistente, era perseverante, y dijo que iba a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mire, el juez dijo: por fastidiosa esa mujer. Ay, no, ya yo le voy a dar eso, por fastidiosa. Entonces, hermano, si, como dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Hermano, si lo hizo ese juez injusto, Dios, que conoce todo y que es justo, ¿no hará justicia con nosotros, con aquellos que clamamos de noche y de día? Claro que lo tiene que hacer. Usted y yo, hermano, vamos a ver la gloria de Dios. Entonces diremos, como dijo el salmista: hubiera yo desmayado si no creería que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Señor, el Señor es todopoderoso. Tenemos que orar con persistencia. Tenemos que orar. Hermana, tengo 10 años orando por mi marido. ¿Qué hago? Sigo orando. Hermana, tengo tantos tiempos orando por este negocio. ¿Qué hago? Sigo orando. Tenemos que seguir orando. Orar con persistencia, sin desmayar, como dice el libro de Lucas 18:1. Tenemos que orar en todo tiempo sin desmayar. Amén. Y de esa manera vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a estar orando por todas las personas que han llamado en el día de hoy. Creemos por fe que el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Creemos por fe que Dios quiere que nosotros busquemos de Él en espíritu y en verdad. Amén. Y solamente necesitamos creerle a Dios. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos y alabamos tu nombre en esta mañana. Reconocemos tu grandeza, tu misericordia, tu poder, tu amor. Santo Espíritu de Dios, tú conoces de aquellos que necesitan de ti. Dice tu palabra, Padre de la gloria: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les rabaré abundancia de paz y de verdad. Señor, yo creo que tú traes medicina, Dios. Yo creo que tú traes sanidad para Vicenta Matima, para Victoria Matima, para José Félix Acosta, para Bernardo, para Heiner, para Karina Bermúdez, para José Bermúdez, para Eurídices, Dios, para Yasmín, para César Gómez, para Freddy Cabrera, para Alberto, para Mercedes Rodríguez, para Zoraida Ríos, Fiorella, Evangelista, Sabino, para Padre de la Gloria, para Jorge, para Norman Josefina, para Evangelista,
para Petra, para Eleazar González, para la familia Reyes, para Legnis, para todas aquellas personas que están en sintonía del programa Camino a la Sabiduría. Yo creo, Señor, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a completar. Por eso hoy declaramos, Señor, que toda enfermedad se la llevó Jesús en sus llagas y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, dándote gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y si usted, hermano, hizo su oración conmigo, déjeme decirle que Dios tiene el control de todo lo que usted necesita. Pero hay una oración que tenemos que hacer todos. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, usted quiere tener una buena relación con Dios, usted quiere que su vida comience a cambiar, usted quiere que comencemos a vivir de una manera tan extraordinaria, pues déjeme decirle, hermano, que tenemos que buscar de Dios, tenemos que llenarnos de su presencia. Y si usted quiere montarse en este tren que conduce a la sabiduría, lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si usted no lo ha aceptado, haga esta oración conmigo. Y si usted lo aceptó, pero se alejó, se apartó, se fue a dar una vueltica y quiere reconciliarse con Él, solamente tiene que repetir conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Límpiame con la sangre preciosa del Cordero de Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y si usted hizo esa oración conmigo, déjeme decirle que tiene en sus manos un boleto que dice salvación. Usted es salvo. Dice el libro de Romanos que si confesamos con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Dios nos ha hecho salvos. Dios está con nosotros para sustentarnos, para guardarnos, para ayudarnos, para derribar todo aquello que quiera venir a perturbarnos, todo aquello que quiera venir a quitarnos nuestra paz y nuestra armonía. Tenemos que buscar de Dios, busque de Dios. Mire, viene este fin de semana largo. Mañana es Día del Trabajador, luego viene el sábado y luego el domingo. Pues ese tiempo que quizás usted está pensando en buscar un puente para irse por un lado y por otro, búsquelo. Un momento de intimidad con Dios. Busque del Señor. Si buscamos primeramente del reino de Dios y su justicia, todo lo demás llegará por añadidura. Busque de Dios. ¿Cuántas veces buscamos de Dios solamente cuando tenemos un problema o una necesidad? Pues que eso a partir de ahora cambie y que podamos buscar de Dios en todo tiempo y en todo momento. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, no sin antes recordarles que la palabra, hermano, tiene poder. Tenemos que cuidarnos de lo que hablamos, de lo que decimos. Recuerde que una palabra amable puede suavizar las cosas. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede aliviar la carga. Una palabra de amor puede curar y dar felicidad. Una palabra irresponsable puede encender discordia. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra de resentimiento puede causar odio. Una palabra brutal puede herir o puede matar. Pero una palabra de bendición trae bendición a nuestras vidas. Así que Jehová me los bendiga y me los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en él misericordia y paz. Sintonice de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Camino a la Sabiduría. La mejor manera de comenzar el día.